poner este tiempo también en las manos del Señor. Así es que acompáñenme, por favor, cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que nos hable a través de la exposición de la palabra esta mañana. Señor, te damos gracias por este tiempo bonito que nos has dado para alabarte a través de las alabanzas, de la oración, de las ofrendas. Gracias por la oportunidad de estar acá y gracias porque ahora vamos a tener un tiempo para escuchar de tu palabra lo que tú tengas para nosotros. Disponemos de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos recibir y aplicar a nuestra vida lo que nos corresponda de acuerdo a tu enseñanza. Amén. El tema de esta mañana le hemos puesto la iglesia invisible. No se trata de que vamos a construir la iglesia de vidrio o transparente, un concepto un poquito diferente que vamos a tratar de ir desarrollando. Para iniciar, vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y vamos a leer, ahí tienen el pasaje, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aunque el tema a desarrollar hoy no es exactamente sobre este pasaje del que todos conocemos, probablemente, sobre el mensaje de Jesús a las 7 iglesias de Asia, quise iniciar con este mensaje porque este mensaje nos demuestra 2 cosas que sí quiero rescatar como motivación para lo que vamos a hablar más adelante. Lo primero es que Dios, Jesús, está siempre presente en medio de su iglesia. Es decir, este mensaje demuestra que una iglesia nueva, reciente, que recién empezaba, Jesús le envía un mensaje muy directo a las 7 iglesias, con 2 cosas interesantes. Lo primero, explicándole o enseñándole las cosas, revelándole las cosas que está haciendo bien, diciéndole por qué cosas ha hecho de manera correcta. Ahí dice: has tenido paciencia, has sufrido, ¿qué más? Has trabajado arduamente, no has desmayado. Pero también en este mensaje Jesús le muestra a la iglesia las cosas en las que Él sabe que está fallando. En el caso particular de esta iglesia, había dejado su primer amor. Que ese es todo un tema, como les digo, no es el tema de hoy, pero sí es señalar que Jesús le muestra a la iglesia las cosas en que está bien y también las cosas en que está mal. Y así lo hace a lo largo del capítulo 2 y el capítulo 3 con las diferentes iglesias. Y lo sigue haciendo hoy. Tal vez no necesariamente a través de una profecía de este tipo, pero nos lo sigue mostrando a través de la enseñanza, de la palabra, del estudio, de la exhortación que como iglesia muchas veces vivimos. En este sentido, es importante que nosotros reflexionemos y que también apliquemos a nuestra vida personal y a nuestra vida de iglesia un autoexamen constante para saber cómo andamos. Y probablemente siempre vamos a encontrar cosas en las que andamos bien y cosas en las que andamos mal. Para desarrollar el tema me gustaría solamente 3 términos que son parte de la jerga nuestra evangélica que conocemos probablemente, pero también que por ser cosas que usamos muy comúnmente perdemos el significado, y me gustaría, para avanzar en la exposición de hoy, aclarar bien. Lo primero es qué entendemos por religión, qué entendemos por cristianismo y qué entendemos por iglesia. Rápidamente, hay muchas definiciones, pero rápidamente
Por ejemplo, Max Weber, un autor, un filósofo que ha estudiado la iglesia, alemán, entre otros, caracteriza la iglesia como, la religión como un instrumento imperativo que impone a los sujetos que la profesan mandamientos normativos que permiten o que confluyen para lograr los avances en términos económicos y profesionales. Él escribió un libro que se llamaba el protestantismo y el espíritu capitalista. La Real Academia de la Lengua la define como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual, social y de prácticas, rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Rápidamente, la religión en síntesis son cosas que el hombre ha hecho a través de la historia para buscar acercarse a la divinidad, para rendirle culto. Cosas que le han nacido y que en cierto modo, en la mayoría de los casos, se han ido creando a lo largo de muchos años, dogmas, ritos, prohibiciones y algunas cosas que hacen que el hombre pretenda o que con las cuales el hombre pretende acercarse a Dios. El segundo término, el segundo significado que queremos aclarar es el cristianismo, que cuando definimos el cristianismo en términos puramente semánticos, diríamos que es la práctica o la profesión de la fe cristiana, ¿verdad? Eso sería una interpretación muy semántica, que es la que la Real Academia de la Lengua establece. Pero también el cristianismo nosotros lo interpretamos de muchas formas, sobre todo en nuestro mundo, ¿verdad? Cuando yo estaba muy joven, allá, no hace tanto tiempo, pero por allá de los años, finales de los años 70, la práctica de la iglesia evangélica cristiana era ir a evangelizar puerta por puerta. Y después generalmente se hacía un domingo en la tarde y se invitaba a la gente a un culto a un servicio evangelístico en las diferentes comunidades. Yo iba por ahí, puerta por puerta, con un grupo de hermanos también invitando gente, y a veces tocábamos la puerta y nos decían, sí, mire, es que somos cristianos, y una vez le gritaban a uno, ¿y nosotros qué somos? Animalitos. El término cristiano a veces se interpreta como cualquier persona. O sea, una persona que se le dice que no es cristiana siente como que le están diciendo, entonces eso es un animal. Esa es una de las interpretaciones. Hay muchas otras interpretaciones que se le dan. En el mundo nuestro nos diferenciamos, incluso usamos el cristianismo como si fuera una religión que nos separa de otros grupos, ¿verdad? Entonces han habido varias interpretaciones. Pero en contraste con una religión, como vimos ahora, me gustaría aclarar que el cristianismo, a diferencia de las religiones que han nacido como necesidad del hombre de buscar de la divinidad, y se ha autoimplantado en la mayoría de los casos una serie de normas y ritos a seguir, el cristianismo nace por algo que Cristo hizo y no como algo que nosotros hacemos o que nos comprometamos a hacer. El cristianismo es una relación basada en amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Nace el cristianismo a partir de la decisión y de la ejecución del plan de Dios de salvar a la humanidad a través de la entrega misma de su Hijo. No nace a partir de algo que nosotros hicimos. Por lo tanto, el cristianismo no es una lista de requerimientos a cumplir, ni de ritos a ejecutar. El cristianismo, más que una religión, basados en la interpretación que dijimos ahora, es una relación. Parte del cristianismo de que existe una relación entre el hombre y Cristo, entre cada mujer y Cristo, y no por la práctica o por el asumir una serie de rituales o de patrones de vida. El tercer término que quisiera aclarar es también el término de iglesia. Cuando nosotros nos referimos a iglesia, ¿qué se nos viene a la mente? Edificios, organizaciones,
Y entonces decimos, yo vivo de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 200 metros. ¿Qué se nos viene a la mente? El edificio con el techito y la cruz encima, ¿verdad? Como esa. Muchas veces caemos en creer que la iglesia es algo material. Por eso el tema que vamos a desarrollar es de la iglesia invisible. La iglesia no es un edificio que podamos ver. Tampoco es una organización. ¿A cuál iglesia va usted? A Vida Abundante del Sur. Y nos asociamos el término iglesia con la organización o con la asociación Vida Abundante del Sur, o yo voy a una iglesia Vida Abundante. Y definimos iglesia como esa organización. Pero no es ni una cosa ni la otra. En realidad una iglesia no es un edificio. Y una iglesia no es una organización o una asociación o un nombre que nos caracterice. Hay dos interpretaciones de iglesia que me gustaría desarrollar un poquito, que es la que hace Bruce Meine, quien define o caracteriza a la iglesia como, dice, fundamentalmente la comunidad viva de aquellos que han respondido al llamado de Dios. Y yo le agregué ahí, a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia, bajo esta interpretación que me parece muy certera, es la comunidad de quienes han aceptado el llamado de Jesús, o el llamado de Dios a través de Jesús. René Padilla, en su libro La Iglesia Local como agente de transformación, también caracteriza a la iglesia en algo más verbo, más de acción, y es que la iglesia es un agente de transformación espiritual y social de su comunidad. Lo cual también es muy cierto. La iglesia a través de los siglos ha sido un agente que ha transformado a la sociedad. El cristianismo indudablemente ha transformado a la sociedad. El mundo antes de Cristo era uno y el mundo después de Cristo es un mundo totalmente diferente y que ha influenciado en la sociedad, especialmente en la sociedad occidental, de gran manera, pero más recientemente en todo el planeta. Por ejemplo, en Estados Unidos la constitución política de los Estados Unidos está fundamentada en la Biblia. No sé si sabían eso, porque Estados Unidos fue un país formado principalmente por europeos cristianos que llegaron. Entonces es un agente de transformación. Utilizando estos dos conceptos yo concluiría que la iglesia es la comunidad viva de aquellos que han respondido al llamado de Dios a través del ministerio de Jesucristo y que tienen la misión de ser un agente transformador de su sociedad. Tal vez uniendo los dos términos. Hasta ahí el término de iglesia es muy bonito, pero nos lleva a dos cosas. ¿Cómo podemos definir una comunidad de gente que ha aceptado el llamado de Dios? ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo se ve? No se puede ver físicamente. Porque no es un edificio, no es un nombre, no andamos con una etiqueta en la frente que diga yo acepté el llamado de Cristo. Por eso hablo de la invisibilidad de la iglesia. Martín Lutero utilizó ese término hace muchos años para dividir, pero lo refería principalmente a la diferencia entre la iglesia muy visible y opulenta, que era la iglesia católica en ese momento, la iglesia romana, y la iglesia que él llamaba de los que habían aceptado verdaderamente la fe, pero que era el resto del pueblo que era ignorado por el clero en esa época. Yo agarro ese término y lo readapto un poco a la época de hoy, y me parece que la iglesia que nosotros conformamos como comunidad está conformada de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Para mí la iglesia visible es la iglesia que podemos contar, la membresía. Aquí en Vida Abundante del Sur nos reunimos, no sé, 900 o 1000 personas por semana probablemente. Esa es la iglesia que podemos ver. Pero hay otra iglesia invisible, que es la iglesia de quienes de ese grupo realmente han tenido una relación y una experiencia verdadera con Cristo. De quienes realmente han experimentado o entendido o vivido lo que es el cristianismo verdadero, según la definición que vimos antes. Esa es la realidad de la iglesia, una realidad que fue anunciada por Jesús en Mateo 13:25,
Jesús usa una parábola, la parábola del padre que siembra un campo de trigo, y dice que el reino de los cielos se asemeja a eso. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla tú en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Ven, interesante. La iglesia, la comunidad, y esto refuerza este término, está la comunidad que entendemos de fe, que estamos aquí, está conformada por dos tipos de personas. Las personas que solo asistimos a la iglesia y las personas que practicamos un cristianismo verdadero, el trigo y la cizaña. Pero también en nuestra vida personal, si nos vemos como que el campo de trigo somos nosotros mismos, dentro de nuestra vida hay trigo y hay cizaña. Hay cosas de nuestra vida que están muy bien y hay cosas de nuestra vida que no están tan bien. Esto es una realidad de la iglesia que algunos comentaristas y autores la refieren mucho a la iglesia moderna, que el cristianismo ahora ha cambiado, que somos muy light, etcétera. Pero lo cierto es que no es tan así. Leyendo libros, un poco de historia que a mí me gusta, la iglesia desde el primer siglo ha vivido esta situación. Hay un historiador romano que se llamaba Plinio. Plinio era un hombre muy importante en la época del Imperio Romano. Váyanse un poquito ahí a las películas de Semana Santa, imagínense, en el Imperio Romano era la potencia del mundo que se enfrentaba a una situación muy nueva. Un imperio que estaba acostumbrado a conquistar pueblos con ejércitos sumamente poderosos que desarrollaban estrategias de batalla casi invencibles. Habían conquistado el norte de Europa, centro y norte de Europa, habían conquistado parte del Medio Oriente, habían conquistado parte de Asia, y era un imperio sumamente poderoso para el cual enfrentarse a una nación no era gran cosa, porque estaban bien preparados. Pero en el año 100, alrededor de esa época y antes, prácticamente desde que Cristo muere, se empieza a propagar algo que era nuevo y extraño para ellos, con lo que no era tan fácil luchar, que era el cristianismo, la fe cristiana. Se empezó a propagar eso en el mundo. Plinio le escribe al emperador Trajano y le dice, esto es una locura colectiva que se está expandiendo, que está abarcando a nobles y a plebeyos, a ricos y a pobres, está invadiendo la gente de la ciudad y la gente de los campos. Y entonces he tenido que tomar acciones, le dice. Esto les estoy hablando de un libro de historia pura italiana, de la historia de Italia y de Roma. Y le dice, he empezado a hacer una cosa, pero quiero que me la pruebes, y le cuenta lo que está haciendo. Y es muy interesante, llama a los cristianos, que son denunciados como cristianos, y le dice, como la situación era tan complicada, tengo que hacer algo. Entonces puso una estatua del emperador, hizo un altar para los dioses, y traía a todos los que decían que eran cristianos, y les decía, ya no los voy a matar, les voy a dar una oportunidad. Si ustedes adoran esta figura del emperador que tengo acá, y a nuestros dioses, y maldicen el nombre de Cristo, se salvan. Los que digan que no, se mueren, los vamos a matar. Dice Plinio, le dice al emperador, dice, después de que he puesto en práctica esto me he dado cuenta de dos cosas. No todos los que decían que eran cristianos. Muchos han renegado de Cristo y han vuelto. Y unos cuantos he tenido que matar porque insisten en mantener su fe. Ven qué interesante. Ya desde ese momento, la iglesia, 70 años después de Cristo, todavía andaba el eco del Sermón del Monte en el aire, probablemente,
y ya había gente metida dentro de la práctica cristiana que se había convertido, según lo que narra este historiador, en una moda dentro de la gente. Pero a la hora de la prueba, a la hora que teníamos que llegar, o que la iglesia tenía que llegar a ser probada, y su fe iba a ser probada, se dieron cuenta que no todos eran. Esa era una realidad entonces que estamos hablando que viene, y hoy no es la excepción. Vivimos dentro de esa realidad. El primer punto de reflexión aquí sería, pensemos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra posición dentro de la iglesia? ¿Somos parte de esa iglesia invisible que realmente ha tenido una experiencia con Cristo, o somos un miembro más que podemos ver y contar en una iglesia, de los que afectan las estadísticas, pero no más allá? Reflexionemos sobre ese tema a nivel individual y a nivel colectivo como iglesia. Lo que ha desencadenado esto dentro de la iglesia de Jesucristo es que se han generado muchas líneas. Han habido en diferentes épocas y lugares iglesias o momentos históricos de la vida de la iglesia en que la cizaña ha crecido más que el trigo, y en otras en donde el trigo ha crecido más que la cizaña, igual que a nivel personal. En el día de hoy, ¿cómo vemos eso reflejado dentro de nuestras vidas de iglesias? Vemos varias cosas. Primero, vemos, y esto lo defino como iglesias que se caracterizan o que tienden más hacia estos términos, o nosotros como cristianos que también tendemos a eso. Lo primero es el legalismo. El legalismo es una tendencia dentro de la iglesia cristiana a convertir el cristianismo en una religión. Por eso aclaré esos términos antes. El legalismo nos impone una serie de prohibiciones o de prácticas. A las mujeres no se les permite cortar el pelo en algunas organizaciones, no se les permite maquillarse, tienen que andar, entre más pálido y más mal se ve a la persona, más espiritual es, ¿verdad? Entonces son esas iglesias que uno ve a veces a las muchachas. Teníamos una al frente de la casa y era interesante, porque uno veía a las muchachas salir y parecía que se habían muerto y no se habían dado cuenta. Andaban pálidas, ¿verdad? Otros con ciertas formas de vestir, hasta por ejemplo, hay iglesias donde para predicar hay que andar saco y corbata. Por dicha aquí no, porque con este calor sería muy difícil. Ese tipo de legalismos tienden a convertir la iglesia o el cristianismo en una religión. ¿Cómo actuamos en nuestra vida? Una de las características de esta actitud legalista es que nos preocupamos más por las apariencias que por lo que realmente tenemos por dentro. Otra característica, o otra cosa que encontramos dentro de las iglesias es el superespiritualismo. El superespiritualismo es una corriente que nos puede llevar a nosotros o a la iglesia a creer que la vida cristiana es algo que vivimos en la estratosfera, que vivimos llenos de demonios por todo lado y que vivimos metidos en una serie de cosas en donde todo lo que nos ocurre está determinado o por demonios o por ángeles o por espíritus, lo cual la Biblia, ahora vamos a ver más adelante, no es lo que Jesús enseñó. Ciertamente hay demonios, ciertamente hay fuerzas espirituales y ciertamente el cristianismo es una vivencia espiritual, pero también vivimos aquí. ¿Se acuerdan la oración de Jesús? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No le dijo llévelos. Hubo gente que interpretó eso. Los primeros cristianos, o por allá antes del siglo 8, 9, por ahí, empezaron a crear monasterios y se iban y se encerraban y hasta se flagelaban porque ellos entendían que tenían que aislarse del mundo. A veces vivimos eso en nuestras iglesias, en muchos aspectos. Un día de estos me encontré una hermana que asistía a la iglesia en la que nosotros nos congregábamos hace tiempos y estuvo viniendo aquí. Y un día me la encontré y la saludé, nos abrazamos, una señora muy querida. Y entonces le digo, ¿dónde se está congregando? Y me dice, no hermano, yo estoy yendo, y yo fui ahí a Vida Abundante del Sur unos días,
Pero no, después me llevaron a una iglesia, pero ahí sí hay poder. Vean, no hay domingo que no saquen por lo menos 4 demonios. O sea, concluyen y dice, entonces yo no volví a ir a Vida Abundante, ahora voy a esa iglesia porque ahí sí hay poder. O la otra historia de la persona que tiene problemas en el matrimonio, le es infiel a la esposa, está pasando una situación muy difícil, son experiencias reales. Y le estoy dando una consejería, le pregunto qué es lo que le ocurre y lo que dice es que yo estoy en esta situación porque yo creo que me echaron una brujería. O sea, le echan la culpa al demonio tan fácilmente por algo que es una decisión que está tomando. El otro día tuve una experiencia en una iglesia en donde estuve de viaje fuera del país y cuando regresé a la iglesia me encontré una cinta amarilla, de esas que pone el OIJ, en una área. Entonces cuando entré le pregunté al administrador de la iglesia que qué había pasado. Si lo que me imaginé es que había ocurrido un accidente o alguien se había caído, se había matado, fue la primera impresión, porque era esas cintas que ponen cuando hay cadáveres, las han visto, ¿verdad? Entonces entré y le pregunté qué había pasado y me dice, no hermano, es que nos profetizaron que ahí arriba en el cielo raso, cuando construyeron eso, la forma con la que pusieron la madera forma unos símbolos masónicos. Entonces las personas, si se paran ahí, van a recibir una influencia negativa. Yo me quedé así como dirían mis hijas, ¿what? ¿De qué me habla, verdad? Es decir, pero eso se da. Y la otra enfermedad característica de la iglesia y como consecuencia, como les decía, de esta cizaña que vive dentro de la iglesia, que a veces crece mucho, encontramos las iglesias liberales, en donde la iglesia liberal se caracteriza porque nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad contemporánea en la que estamos viviendo. Entonces, hoy por hoy, el homosexualismo hay que aceptarlo. Entonces, uno mismo se siente mal. Cuando uno habla, hay cierta gente que cuando uno le habla, si uno toma una posición muy radical, como que choca, como que es muy anticuado. Entonces, la iglesia tiene que adaptarse y entonces hay que casar parejas homosexuales y hoy por hoy hay iglesias cristianas que lo hacen. La iglesia liberal se caracteriza porque permitimos que se practiquen abiertamente dentro de la iglesia una serie de ¿qué diría? De prácticas, valga la redundancia, que están claramente en contraposición con lo que la Biblia enseña. Hemos perdido la iglesia liberal y las personas liberales pierden el valor de la objetividad con respecto a lo que la Biblia enseña. Entonces nos casamos y nos descasamos y nos volvemos a casar y seguimos ejerciendo el ministerio sin ningún problema. Y no vemos qué dice la Biblia sobre eso. Practicamos, hacemos cosas inclusive muchas veces poco éticas, pero también las permitimos dentro de la iglesia porque aplicamos un término de relatividad. Por ahí una vez una persona me dijo que era un tema de impuestos y entonces que envolvía a la iglesia. Entonces una persona dijo que de todas formas era muy poco probable que el gobierno se diera cuenta de que no se iban a pagar esos impuestos. Entonces la verdad es que ¿para qué los vamos a pagar? Y además el gobierno es mundano, mientras que la iglesia es muy santa. Entonces, ¿para qué le vamos a pagar plata al gobierno, que además es mundano y que además nunca se va a dar cuenta que lo dejamos de pagar, cuando con esa plata podríamos bendecir a la iglesia? Ese es el término de lo que yo llamo relatividad, ¿verdad? Las cosas son buenas o malas dependiendo de, pero la Biblia no nos enseña eso. Nunca Jesús dijo, vean, si ustedes como Robin Hood, si le roban a los ricos para darles a los pobres, roben. ¿Dice eso la palabra de Dios? Pero las iglesias liberales de algún modo practican y viven este tipo de cosas. Yo propongo o proponemos como iglesia un estilo de iglesia al estilo de la iglesia de Filadelfia. Volviendo al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, hay un mensaje de los 7 que me llama la atención.
y que nos devuelve un poco la esperanza, porque hasta aquí lo que he hablado está como medio trágico el asunto. Pero resulta que no es tan así. Hay una buena noticia. La buena noticia es que el Espíritu de Dios efectivamente opera a través de la iglesia y que nosotros podemos cambiar las cosas. Dice el mensaje a la iglesia de Filadelfia, dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte guardaré de la hora de tentación, te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Si ustedes leen esos mensajes se van a dar cuenta que la iglesia de Filadelfia no recibe ninguna reprensión. En esos mensajes que Jesús manda a la iglesia, lo que le dice es que has guardado mi palabra, que no has renegado de mi nombre. Qué lindo que el mensaje que Jesús tuviera para nuestra iglesia fuera ese, que no hubiera ninguna reprensión. ¿Por qué la iglesia de Filadelfia logra hacer eso? Porque era una iglesia probablemente formada mayoritariamente por personas que de verdad habían experimentado esa relación personal con Cristo. Porque probablemente estaba integrada por personas que no eran religiosas, que no estaban enfocados y que no habían interpretado el cristianismo como un legalismo, ni habían tomado el camino del libertinaje, ni tampoco se habían creído una iglesia super espiritual, sino una iglesia que había entendido el mensaje. Personas que habían entendido realmente cuál era el rol que tenían que hacer. Porque al final de cuentas una comunidad, una iglesia entendida como la interpretamos, es la sumatoria de los que la conforman. Si una iglesia está mayoritariamente conformada por personas que han entendido el verdadero significado y que han tenido la bendición de experimentar lo que es el verdadero cristianismo, probablemente va a ser una iglesia que mayoritariamente va a estar más cerca de la iglesia de Filadelfia en sus características que las de otras iglesias. La iglesia tiene una misión, decíamos ahora, transformadora. Nosotros tenemos que transformar la sociedad desde el punto de vista espiritual y social. Esa transformación que la iglesia debe hacer, la debe hacer a través de el testimonio que debe dar de Jesús. Pero ese testimonio actualmente, ¿cómo podemos nosotros impactar en una sociedad que cada vez cree menos en los argumentos, que cada vez tiene menos fe en las organizaciones, que cada vez tiene menos fe en lo que la gente le viene a decir? Alguien llega y va a hacer una obra por ahí y van a hacer, no sé, un gimnasio para la comunidad, y lo primero que la gente piensa es, ese quién sabe qué se va a echar. Ese está metido en eso porque algo va a agarrar, ¿cierto? Eso es lo que uno oye. Uno le pide dinero a alguien para hacer una buena obra y lo primero que piensa es, quién sabe cuánto se va. ¿Cierto o no? Esa es la realidad que tenemos. Uno oye argumentos y cualquier cosa puede ser sostenida a través de argumentos. Cualquier cosa. Si ustedes ven las campañas políticas, por ejemplo, ustedes ven a un candidato que dice A, B y C, y ven a otro que dice sobre el mismo tema F, G, H, y ve a otro que dice W, Z, Y, cosas completamente opuestas, y todos lo convencen a uno de que su posición es la correcta, ¿o no? Uno oye un candidato y dice, yo voto por este, y después de que oye al otro dice, no, el otro, porque por argumentos todo se puede sostener. Entonces, ¿cómo va a impactar o cómo debe impactar la iglesia en la sociedad que no sea por argumentos? La iglesia debe impactar en la sociedad por un ejemplo de vida, porque eso no se debate. La iglesia ha sido llamada
a tener un comportamiento y un carácter como el de Jesús. Y eso implica que hay cosas dentro de lo que es la relación de cristianismo que nosotros debemos, si realmente estamos viviendo un cristianismo, nosotros podemos darnos cuenta. No es necesario que venga Plinio y nos amenace con matarnos para que reconozcamos si somos o no creyentes. No es necesario. Fíjense que hay 4 principios que son innegociables dentro del cristianismo. Voy a tratar de mencionarlos rápidamente. Toda relación que se establece tiene algunas características o principios que no se negocian. Por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa, yo recuerdo que en los primeros tiempos de casados, o muy recién casados, nos prometimos y dijimos, no vamos a tolerarnos la infidelidad. El día que eso ocurra se acaba. Eso era un principio no negociable. Igual en el cristianismo, si realmente estamos viviendo una experiencia con Cristo, hay cosas que nos caracterizan, que no es que yo tengo que hacerlas para agradar a Dios, no, es que son consecuencia de la relación que tengo. Es decir, yo no le dije a mi esposa que no le iba a ser infiel para que se casara conmigo, no fue eso. Yo le dije eso porque la amaba y porque estaba pensando en tener con ella una relación de muchos años. Entonces, por eso lo hice. Igual es en el cristianismo. Si nosotros aplicamos, nos medimos, nos autoexaminamos con base en estos principios, nos vamos a dar cuenta si realmente estamos viviendo una vida, si realmente hemos tenido una experiencia con Cristo. Y probablemente hay muchos otros, pero déjenme compartir estos 4. Primero, lo primero que caracteriza una vida de un verdadero creyente es el principio de llevar una vida de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vean que no es una imposición al estilo de las religiones, pero sí es un principio que si no lo estamos reflejando en nuestra vida, debemos de preocuparnos por cultivar y por agradar a Dios. ¿Qué es tener una vida de fe? Es creerle a Dios en todo. Y lo más importante que nos diferencia y que el mundo se va a sorprender con nosotros es cuando podemos tener gozo y confianza en Dios en medio de las dificultades y de las diferentes circunstancias. La fe, el ejercicio de la fe, es probablemente una de las cosas más características de un cristiano. Imagínense en la historia, de nuevo, volviendo unos 1000 años atrás, los cristianos que iban cantando de alegría porque los iban a matar. Algunos de la mano de sus hijos de 5 y 7 años. ¿Qué les parece? Era una locura. En cierto modo, vivir una vida de fe en términos de hoy es vivir en una locura. ¿Quién se alegra de que llegue al trabajo y lo llame el jefe y le diga, mira, se acabó el trabajo, aquí está tu carta de despido, váyase? ¿Quién sale diciendo, gloria a Dios, me despidieron, qué bendición? ¿Alguien diría eso? Sería una locura, ¿no? Imagínense la escena de una persona que ocurre todos los días y que probablemente nos ha ocurrido a muchos de nosotros, ir donde el doctor y que el doctor le diga, mire, lamento informarle que usted tiene cáncer. Y que nosotros le digamos, doctor, deme la mano, qué buena noticia, gloria a Dios por eso. Nadie hace eso. No, es difícil. Pero vivir una vida de fe es que aún en medio de esas circunstancias nosotros seamos capaces de glorificar a Dios, de manifestar gozo y de decir, en medio de las circunstancias yo sé en quién he creído. Conozco personas que ante una situación como esa le han dicho al doctor, bueno doctor, ni modo, algo me quiere mostrar Dios con esto. Y aunque usted diga que yo me voy a morir en 3 meses, yo me moriré el día que Dios quiere que me muera. Amén. Eso sería una vida de fe, pero en cierto modo es una locura. Muchas veces vivimos situaciones, yo pues en mi vida personal he vivido situaciones muy desesperantes, en donde he pensado ya aquí todo se acabó, me vuelvo loco por situaciones económicas o por muchas cosas.
Y he pasado periodos afortunadamente cortos de tiempo en donde me dejo vencer por eso. Pero de repente recapacito. Una vez tenía una situación muy difícil, financiera, hace un tiempo, y yo recuerdo que hasta llevé a mis hijas y las senté en un restaurante y les dije, vean chiquillas, y a mi esposa, la cosa está horrible, a lo mejor vamos a tener que vender la casa, los carros y todo porque la cosa se complicó, y yo quiero que lo sepan. Y además me sentía mal de salud de la situación. Pero un buen día me puse a leer un libro que hablaba sobre el manejo de las finanzas, y venía, era un libro, es un libro muy bueno, se lo recomiendo a los que tengan ese problema, se llama El dinero, frustración o libertad. Me lo leí todo, me acosté a las 10 de la noche, perdón, me senté en el baño a las 10 de la noche, en la taza del inodoro, puse la Biblia en el tanque y el otro libro aquí, y me leí el libro, terminé a las 6 de la mañana, me leí el libro y me leí todas las citas bíblicas a las que hacía referencia. Cuando terminé de leerlo, lo cerré, ¿y qué creen? Había cambiado completamente. Desperté a mi esposa y le dije, gordilla, ya todo se arregló. Y me dice, ¿de verdad? ¿Quién te llamó? ¿Cómo se arregló el asunto? Y digo, no se ha arreglado nada. Pero yo ya lo estoy viendo diferente. Todas las cosas dependen de Dios. Yo no puedo hacer nada. Yo hice lo que ya yo podía hacer. De aquí en adelante ya yo me quité esa carga y se la puse a Dios. Así es que parecía loco. Silvia se asustó un poco. Pero fue la decisión que tomé. A partir de ese día empecé a vivir diferente y las soluciones vinieron muy pronto. Eso es tener una vida de fe. Es que en medio de las circunstancias podemos. Y ese es un principio no negociable. Si usted no tiene esa vida de fe, hoy es un buen día para que empecemos a ver cómo hacemos para que oremos y busquemos, y es una motivación para que aprendamos a depender de Dios en todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo punto es el principio de tener una vida de relación con Dios. Nosotros no podemos practicar un cristianismo verdadero si nosotros no nos relacionamos con Dios. Y la relación, en primer lugar, para mantener una relación con Dios, tenemos que practicar la oración. Pero no es la oración que hacemos a veces, estamos orando, o a veces decimos, bueno, no, yo puedo orar mientras manejo, ¿verdad? Y vamos manejando y orando. Nunca se le ocurre, si usted hace eso, cerrar los ojos, ni alzar las manos, cuando va orando manejando, porque imagínese el desastre. Pero hay gente que lo hace. Ese no es el tipo de oración, aunque Dios te va a escuchar probablemente, porque Dios está en todo lado, pero esa no es una oración que establezca una relación. Cuando yo estoy hablando con mi esposa, más bien cuando mi esposa me habla, porque ella habla como 4 veces más que yo, entonces yo creo que eso es general, ¿verdad? Pero cuando ella me está hablando, generalmente yo estoy haciendo otra cosa, estoy viendo para otro lado, o tengo el tele prendido, sí, y ella está hablando. Lo primero que hace cuando se percata de eso es que me agarra aquí el mentón y me lo vuelve. Véame a los ojos. Cuando yo estoy hablando quiero que me vea a los ojos. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Y si esa comunicación, a pesar de que ella esté hablando, ella quiere que yo la vea. Cuando yo la veo, ocurre algo interesante. Me desconecto de todas las demás cosas y estoy poniéndole realmente atención a lo que me dice. Eso es un poco lo que pasa con la oración. Si nosotros estamos orando, pero estamos al mismo tiempo pensando en cosas, es una oración que probablemente no va a ser muy efectiva y no cultiva una relación verdadera. Saque tiempo aparte. Yo, en lo personal, a mí me gusta orar mucho en la pura noche o en la madrugada cuando no hay nadie y cuando nadie me interrumpe. Porque aunque sea en horas de la noche, si yo me pongo a orar, ya oigo que una chiquilla dice algo y la otra y que pusieron y entonces me distraigo. Busquemos un tiempo aparte para eso. Estudiemos la palabra de Dios. Gran parte de las consecuencias, de lo que nosotros vemos como consecuencias del alejamiento de la iglesia con respecto al plan original de Dios para el hombre, se da por el desconocimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber qué quiere Dios para nosotros. El tercer principio es el principio de integridad. La integridad, lamentablemente, debemos de examinarla constantemente. ¿Qué tan confiables somos nosotros?
¿Cómo nos ve la gente a nosotros? ¿La gente confía en nosotros o no confía en nosotros? ¿Aplicamos valores? A veces hay personas que le han pedido a uno dinero prestado, aún creyentes. Mencionaba en la mañana, creo que ahora. Yo tuve la oportunidad de compartir con muchos años en el ministerio con varias gente que trabajábamos, y uno de ellos estaba pasando una situación económica muy difícil y me llegó a pedir prestado un buen día. Tenía una situación muy incómoda. Yo tenía ahí un ahorrillo y le hice el favor de prestárselo. Eso fue hace unos 10 años tal vez, y todavía estoy esperando que me los paguen. Pero lo más no, ya dejé de esperar que me los pagara. Yo se los regalé después de 5 años de no pagármelos. Un día me lo encontré y le dije, te voy a dar una buena noticia, te voy a regalar el dinero para que ya no tenga ninguna deuda. Pero esperé por 5 años que me los pagara. Y lo más interesante es que durante esos 5 años continuamos ejerciendo el ministerio. Yo me preguntaba, qué raro, o sea, como una persona, el principio de la integridad es lo que nos permite a nosotros reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo. ¿Somos capaces de hacerlo o no somos capaces de hacerlo? Pero la integridad tiene además otra connotación. Podríamos hablar mucho de integridad, se pueden hacer como 10 sermones seguidos y seguramente no terminaríamos. Pero tiene una connotación muy importante que me parece a mí resaltar ahora, y es que nosotros debemos comportarnos. Ser integral es ser completo, ¿verdad? Cuando decimos que algo se va a abordar integralmente, hablamos de que algo se va a abordar desde diferentes ángulos para llegar a un mismo fin. El cristianismo es exactamente igual. La integridad del cristiano debe ser tal que no importa dónde usted esté, si está en su casa, o si está en su trabajo, o si está en su comunidad, o si está en la iglesia, su comportamiento debe ser el mismo. Y no las personas que se comportan de una forma en la iglesia y de otra forma en la casa, por ejemplo. Esta transparencia que tienen ahí muestra las 3 grandes áreas para mí en las que el cristiano debe comportarse de una manera íntegra: en la familia, en la comunidad y en lo laboral, y en la iglesia y en la parte espiritual. Esa área que ustedes ven ahí en donde se cruzan todos los círculos, para mí son los valores espirituales de un cristiano, que deben de estar presentes en todas las áreas. Es muy triste cuando uno se da cuenta de personas que uno los ve aquí en la iglesia y son pan de Dios, pero que llegan a su casa y se pasan armándole bochinches a la familia. O personas que en la familia y en la iglesia son muy buenos, pero cuando uno va y los conoce en el ambiente laboral, se percata que son completamente diferentes. Y no se asusten que esto ocurre. Esto ocurre. Una vez me comentaba un hermano, estaba pasando una situación difícil en el trabajo. Trabajaba en ventas, y como ocurre en muchas empresas seculares, los que han trabajado en ventas lo sabrán, ahí siempre el pago de las comisiones a veces se complica, ¿verdad? Y muchas empresas empiezan ahí, que sí, que no, que cuando paguen, que pagaron, y que etcétera. Este hermano estaba pasando una situación así, entonces me preguntó que qué hacía. El jefe de él es un líder cristiano muy importante a nivel nacional, tristemente, que conozco. Yo le dije, mira, yo no creo que tengas ningún problema, habla con fulano, explicarle tu situación, y si es como vos decís, seguro que te lo va a arreglar. Entonces se fue. A la semana siguiente me lo encontré y le pregunté que cómo le había ido. Entonces me dice, ay hermano, la verdad más o menos. Y le digo yo, ¿por qué? ¿Qué te dijo? Me dice, le expliqué la situación, le dije que yo necesitaba que me pagaran puntualmente, que me pagaran lo justo, y entonces lo que me dijo fue que me arrodillara y empezó a orar por mí, porque dijo que yo tenía un espíritu de avaricia. O sea, se queda uno, ¿a dónde queda la integridad en estos casos? Entonces esa persona, cuando íbamos a reuniones de la iglesia o relacionadas, es un líder importante, hablaba muy bonito, predicaba muy bonito, la gente se reía mucho, no como yo, pero en su vida laboral no aplicaba lo que él estaba predicando. Esa es probablemente la principal falta de integridad que yo puedo conocer. O sea, una persona que predica una cosa y practica y vive otra.
principio innegociable. Y el último, para ir cerrando, el último principio, aunque hay muchas otras cosas obviamente relacionadas, pero esto es la vida de oración, la vida de fe, el procurar la integridad en todas las áreas de nuestra vida, y este último que es el principio del servicio. Cuando uno piensa en lo que significa el cristianismo que hablaba antes, en donde parte la esencia del cristianismo de que Jesús dio su vida por nosotros, que Dios dio a su Hijo por nosotros, que nos ha rescatado, pensar en una persona que haya entendido y vivido esa experiencia y que no se preocupe por servirle a los demás es difícil, por lo menos para mí. Si usted en su vida no está sirviendo, examínese, porque probablemente hay algo que usted no ha entendido bien del cristianismo. Jesús mismo dijo, yo he venido, ¿para qué? No para ser servido, sino para servir. Servir implica incomodarse. Yo doy un curso de discipulado los sábados y a veces, miren que es cansado. Uno trabaja toda la semana y además hay que sacar el rato para prepararse para la lección. Y además hay que venir a las 3 de la tarde, a veces lloviendo, a veces con ganas de quedarse durmiendo o jugando con la nietilla. Pero lo hago. ¿Por qué lo hago? Por lo menos la motivación que yo tengo es, y siempre se lo he dicho a mi familia y a la gente, servimos porque estamos tan agradecidos con todo lo que Dios ha hecho, que no hay, aun cuando diera 20 cursos de discipulado y viniera todos los días, aún así no sería suficiente. Si usted no está sirviendo aquí en la iglesia, hay muchas áreas en las cuales servir. A través del servicio es probablemente donde nosotros crecemos más. Cuando nosotros servimos, nuestro amor al prójimo se incrementa. Cuando nosotros servimos, estamos haciendo crecer en nosotros el sentimiento de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho y hace todos los días por nosotros. Cuando nosotros servimos, tenemos un reto constante para mejorar y crecer en nuestra vida espiritual. Igual que en la vida secular, el ocio y el no hacer nada nos lleva a cultivar cosas negativas, ¿no es cierto? Cuando estamos ocupados, cuando estamos haciendo cosas, nosotros crecemos. Porque para hacer cosas hay que prepararse. Cualquier cosa que sea que usted haga, tiene que prepararse. El hacer la misma representa un ejercicio de todas sus facultades y lo hace ser mejor. En la vida espiritual no es diferente. Si nosotros no servimos, probablemente cumplir todos estos principios que antes dijimos va a ser muy difícil, pero además, estos principios que hemos hablado, déjeme decirle, no son dogmas, no es una religión. Yo no le estoy diciendo que para que usted sea un buen cristiano tiene que hacer nada de esto. Lo que le estoy diciendo es que si usted ha tenido una experiencia con Cristo, usted probablemente va a reflejar estas cosas. Y que si no las está reflejando, también probablemente no ha tenido esa experiencia. Y entonces hoy es un buen día para que nosotros nos examinemos, reflexionemos y meditemos sobre cómo estamos en esas áreas. Déjenme contarle una pequeña historia para cerrar. Había una convención de hombres de negocios y varios de las personas que estaban iban a tomar unos vuelos. La sesión terminaba a las 5 de la tarde y tenían el vuelo muy ajustado a las 7 de la noche. Y habían programado llegar a sus casas a las 9, 10 de la noche a cenar con sus esposas y su familia. Cuando terminó la sesión, salieron corriendo todos y al entrar en el aeropuerto, golpearon una, ¿cómo sería? Como una, donde ponen un montón de manzanas, de estas cosas para vender, estaban vendiendo manzanas. Pasaron corriendo y las botaron y todas las manzanas se cayeron al piso. Uno de los que todos siguieron corriendo y se fueron. Uno de ellos, el que venía detrás, vio lo que había ocurrido y se paró, siguió corriendo, pero se paró y dijo no. Se devolvió y le dice a sus compañeros, por favor, llame a mi esposa y dígale que no voy a llegar en ese vuelo, voy a llegar más tarde. Se devolvió, recogió todas las manzanas y las fue acomodando en la bandeja donde estaban. Mientras que lo hacía, vio que había una niña llorando. La que vendía las manzanas era una niña ciega que estaba ahí sentada. Él recogió las manzanas y las colocó. Pero además se dio cuenta cuando las recogió que algunas de las manzanas se habían majado, se habían golpeado, y entonces las puso en una bolsa aparte. Y cuando terminó, se abrió su billetera,
contó la cantidad de manzanas golpeadas y le dijo a la niña, tranquila, ya recogí todas tus manzanas y además, unas que se golpearon están en esta bolsa y aquí está el dinero. Y se fue, caminó unos metros y la niña ciega se volvió y le dice, Señor, Señor, él se volvió hacia atrás. Sí, dime, ¿es usted Jesús?, le preguntó la niña. Esta historia, amarrándola con el tema, me agrada mucho y me impacta bastante porque se dan varios fenómenos. Lo primero, la niña no podía ver. De manera que si ella estaba preguntando que si él era Jesús, no era, porque el hombre tenía barba, ojos azules y pelo largo. Por dos razones. Primero, porque la niña no podía verlo a él. Y segundo, porque probablemente nunca había visto una foto de esas que nosotros vemos, que nos dicen que era Jesús, ¿verdad? De pelo largo, ojos verdes y barba. Si no era eso, ¿qué le hizo a la niña pensar que él era Jesús? Reflexionemos un poco. ¿Qué tanto en nuestro actuar, si la gente no nos viera, si no anduviéramos el título de evangélicos, si solo por nuestras acciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro vecindario, la gente podría creer que somos Jesús? ¿Cuántas veces cuando oímos que un río se desborda aquí, por aquí cerca, nos preocupamos por ir a ver si podemos ayudar? ¿Cuántas veces cuando sabemos que alguien se quedó sin trabajo y que está pasando una crisis difícil, nos acercamos para ver en qué le podemos ayudar? ¿Cuántas veces visitamos a alguien que está en la cárcel o en el hospital? Y no digo que yo lo haga todo eso. Yo también estoy aprendiendo en este proceso. Tenemos que reflexionar mucho qué tanto nosotros estamos reflejando el carácter de Jesús. No nos preocupemos por ser visibles, no seamos la iglesia que todo el mundo ve como un número, no seamos el 10% de cristianos evangélicos de este país, preocupémonos por ser parte de esa iglesia invisible que no se puede contar y que está integrada por quienes de verdad han tenido una experiencia verdadera con Jesús. Pongámonos de pie, cerremos nuestros ojos, vamos a escuchar un canto un poquito reflexivo sobre el tema y cerramos con una oración. Cerremos nuestros ojos y escuchemos esta linda reflexión. Necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. No sé si ese no es más. ¿Usted sabe la canción que será el Señor? Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Señor, te pedimos que tú moldees en nosotros
nosotros un carácter más como el tuyo. Que nos ayudes, Señor, a eliminar la cizaña de nuestra vida y de nuestra iglesia y a cultivar el trigo en nosotros, Señor. Que podamos llevar una vida más de fe y dependiente de ti y que el mundo pueda verla. Que podamos vivir una vida de relación contigo, Señor, a través de la oración y de tu palabra. Que estas cosas nos permitan vivir una vida más íntegra en todas las áreas de nuestra vida. Que como tú dijiste, podamos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Que podamos reflejar tu carácter en cada cosa que hagamos en nuestro caminar diario, Señor. Que no seamos diferentes en las diferentes áreas en que estemos, sino que podamos mantener nuestro carácter, que podamos reflejar los valores de tu reino, para que las personas puedan ser alcanzadas por ti gracias al testimonio, que seamos testigos mediante el poder de tu Espíritu de todas las cosas que tú puedes hacer en la vida de cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, en esta semana, llévanos con bien y ayúdanos a que podamos ser confundidos contigo, que nuestras acciones reflejen lo que tú nos has enseñado que debemos hacer. En el nombre de Jesús, Señor Dios, oramos y nos entregamos en tus manos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Muchas gracias.